Muy buen día. Bueno, hablaremos sobre el tema de los soldados e infantes de marina, sus normas en actividad y en asignación de retiro. Cuando estaban activos recibían un salario básico comprendido en un salario mínimo legal vigente más un 40%. Una prima de antigüedad equivalente que comenzaba a regir después del segundo año de servicio y al final equivalía al 58,5%. Un subsidio familiar dividido en dos. ¿Cómo así dividido en dos? Del 2000 al 2014 regía una norma y del 2014 en adelante otra norma. ¿Cuáles son? Decreto 1794 del 2000, artículo 11, que es el 4% del salario básico antes descrito, más el 100% de la prima de antigüedad. Adicional a esto, el nuevo subsidio familiar que comenzó a regir del 2014 para en adelante, exactamente en junio, que es el decreto 1161 y 1162 del 2014. Modificándole las condiciones de los que se casaron del 2000 al 2014 y desmejorándoselas de igual manera. Claro, y aclaramos en asignación de retiro. Estas tres son las partidas computables bases para liquidar. Al momento de cumplir 20 años, al infante y al soldado se le informan que se van a ir para su casa y que 20 años equivale al 70%. De igual manera, cabe recalcar que solo se cumple el tema del 70% al sueldo básico, porque la prima de antigüedad y el subsidio familiar se lo desmejoran más del 70%. Pero ¿cómo así que a quienes se los desmejoran? Se lo están desmejorando a los que se casaron y tenían el subsidio familiar del 2000 al 2014 que anteriormente describí. ¿Por qué? Cuando hicieron la división no tuvieron en cuenta que ellos estaban ganando mucho mayor a las personas que se comenzaron a casar después del junio del 2014. Bueno, vamos a aclarar. Recordemos, quedó dividido en dos el subsidio familiar. Del 2000 al 2014 ganaban la suma de un 4% del salario básico más el 100% de la prima antigüedad. Para el 2023 es este suma. Y los que se casan directamente desde la fecha del de junio del 2014 en adelante, les se suponía que es el 20% por la esposa, el 3% por el primer hijo, el 2% por el último hijo, por el segundo hijo y el 1% por el último hijo. Y no podía ser el 26%, es decir, hagamos un ejemplo, esta es la suma de una persona que se casó y tiene 3 hijos. Pero ¿qué está pasando? Viene sufriendo una desmejora a los que se casaron en el lapso del 2009 al 2014. El personal que se casó en este lapso tenía derecho a recibir el subsidio familiar regulado en el 4% más el 100% de la prima antigüedad, cumpliendo la palabra es nunc. Diciendo ellos que tenían entonces dos formas de cancelar, los que tenían el subsidio familiar antiguo y los que tenían el subsidio familiar nuevo. Al momento de pasar a la asignación de retiro ya cumplido los 20 años de servicio y que se les debía pagar el 70%, al ver tanta desmejora y las dos nóminas que deberían cancelar, que están cancelando, muchos compañeros salieron a demandar del lapso del 2009 a antes de junio. En el 2016 salió una sentencia unificando el tema que iba a haber igualdad. Las personas que ganaban este subsidio familiar al momento de la asignación de retiro pasan a ganar esto, manifestándoles que solo se les iba a pagar el 30% de lo que ganaban, ni siquiera cumpliendo el 70% de los que equivale a 20 años de servicio. Y la sentencia es un ejemplo para que muchos jueces fallen a favor de esta, desconociendo la norma de norma, que es la Constitución política, el derecho a la igualdad, y desconociendo también la costumbre. La costumbre que tienen ellos de devengar el subsidio familiar desde el instante que se casaron. Varios de ellos llevan casados un término mayor no de 15 años. En el último tiempo del presente año se han ganado varias sentencias favoreciendo a soldados e infantes de marina que devengaban este subsidio familiar, donde se les iba a reconocer el 70%. Es decir, si usted tuvo ese derecho y se lo desmejoraron el 30%, ahorita usted lo puede reclamar, reclamando el derecho que usted tenía y su familia, un derecho que le desmejoraron. Pero retrocedamos un poco en el tiempo. Ya expliqué el tema de cuáles eran los dos subsidios familiares, pero viene pasando otra problemática. En el 2009, con decreto 3770,
del 2009, a los infantes y a los soldados profesionales les quitaron el subsidio familiar. Allí fue cuando volvieron a incluir y desmejoraron las condiciones del soldado de infantería marina en cuanto al subsidio familiar. Los soldados profesionales que se casaron en tal época les está reconociendo el subsidio familiar desmejorado, no teniendo en cuenta, nuevamente reitero, la palabra es nunc. Antes de que sucediera esta normativa, ellos tenían un tiempo donde no había norma, lo cual debe regir la antigua norma. El 4% del básico más el 100% de la prima de antigüedad, que para el 2023 es esto, donde han venido reclamando, informando a entidades, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y esta presidencia, respondiendo una palabra muy sutil para ellos, demande. Remitimos a la entidad competente, omitiendo que el presidente con la ley 4 de 1992 en sus funciones está el establecer el salario de los congresistas y adicional de todos los miembros de las fuerzas militares, teniendo unos objetivos: no permitir que se les mejoren los derechos adquiridos, lo cual en la actualidad no se está respetando esto. Y hasta el mismo presidente tiene conocimiento. Al haber demandas y reparaciones, pues vamos a tener un congestionamiento en el aparato judicial y endeudamiento de todos los recursos de los colombianos. De igual manera, no cabe recalcar que el infante y el soldado profesional está en todo su derecho de reclamar sus derechos, porque las entidades que vigilan y regulan no se han tomado la tarea de regular la normativa de ellos. En asignación de retiro. Si usted es un soldado profesional que ganaba el subsidio familiar antiguo, tiene derecho a recibir el 70% y no el 30% en la asignación de retiro. No olvide contactarnos en Defensa y Derecho del Soldado para más asesorías.